Internet está plagado de videos virales que te hielan la sangre. Un avión, como un gigante tambaleante, se inclina de costado, su ala casi roza la pista y la cámara tiembla por las ráfagas de viento que azotan el objetivo. Los comentaristas, con el corazón en un puño, escriben «Se va a estrellar» y ahora mismo da una vuelta de campana. Es espectacular, da miedo y, casi siempre, es un espejismo visual. Nuestro cerebro, ese gran maestro creando catástrofes de la nada, nos susurra. Si un vehículo se inclina tanto, el siguiente paso es volcar. Este miedo es ancestral, instintivo, como el temor a las alturas. Nace de una lógica cotidiana. Una ráfaga fuerte conlleva una caída. Pero un avión se rige por otras leyes, leyes no cotidianas. Esa espectacular inclinación, que desde fuera parece una agonía mortal, desde dentro de la cabina de pilotos a menudo se siente como una situación compleja, pero rutinaria. Un piloto al ver este tipo de grabaciones comentó una vez, es como observar una cirugía desde fuera. Para el no iniciado es un caos sangriento, pero para el cirujano es una secuencia precisa de incisiones. El pasajero ve un vuelco inminente. El piloto ve un ángulo de inclinación de 5 o 8 grados que se compensa fácilmente con los alerones y un deslizamiento lateral que se neutraliza con una corrección adecuada del timón de dirección y el uso del timón de cola. ¿Dónde está el truco, entonces? En el conflicto entre el drama visual y la matemática fría de la aerodinámica. Nuestro ojo registra la brusca inclinación del fuselaje con respecto al horizonte. Pero para el avión, ese horizonte no es la línea de la pista, sino la corriente de aire relativa. Los pilotos no aterrizan en el asfalto plano, sino en una pista de aire, alineando la máquina con respecto al viento. Un viento cruzado fuerte les obliga a presentar el ala a la corriente de aire, creando la sustentación necesaria, mientras el fuselaje queda en un ángulo respecto a la pista. No es una avería, es una maniobra controlada y la única correcta, denominada aproximación en cangrejo. Y mientras el espectador aguanta la respiración esperando el crujido del tren de aterrizaje rompiéndose, los ingenieros saben que las patas no solo soportan el impacto, sino una carga lateral colosal, calculada y probada hasta la saciedad. La tripulación ha practicado en simuladores escenarios aún más aterradores, entrenando la corrección final, el momento en que el avión se endereza justo antes del contacto. Esto no es una ruleta rusa, es la máxima liga de la habilidad de pilotaje, donde cada elemento, desde el trabajo de los flaps hasta el contacto de una pata primero, es parte de un ballet ensayado hasta la automatización. La amenaza real no reside en que vaya a volcar. Para eso se necesitarían ángulos de ataque y de alabeo extremos, físicamente casi inalcanzables cerca del suelo. Está en otra parte, en salirse de la pista, en el derrape, en la pérdida de control durante la rodadura. Pero eso ya no es tan cinematográfico, y por eso se queda fuera de cámara. La imagen que surge en la mente de un pasajero al ver un avión inclinándose sobre su ala con viento racheado es puro cine de Hollywood. El cerebro dibuja una escena apocalíptica. Un gigante de acero, atrapado por la mano invisible de la tormenta, volcándose estruendosamente. La realidad es mucho más prosaica, y si se mira de cerca, brillante. Un avión no es un velero, es un camaleón aerodinámico cuya vida depende literalmente de su capacidad para negociar con el aire. El viento cruzado, ese adversario invisible, no ataca de frente, sino de refilón. Su objetivo principal no es volcar, sino desplazar. Pero aquí entra en juego la magia de la ingeniería. El fuselaje no es simplemente un tubo con asientos, es un puro meticulosamente calculado, cuyos contornos cortan el flujo, obligando al viento a rodear el cuerpo, no a golpear un solo punto. La presión se distribuye sobre una superficie enorme, desde la nariz hasta la cola, transformando un golpe concentrado en una caricia difusa y casi suave. Las alas actúan como estabilizadores gigantes. Su superficie y elasticidad amortiguan la energía de las ráfagas, como un trampolín amortigua un salto. Las cifras aquí son el mejor antidepresivo para un aerofóbico. Los ingenieros, esos obsesos de las matemáticas, lo han calculado todo al detalle.
Para que un Boeing o un Airbus de medio radio empiece a perder el equilibrio en tierra, necesitaría un viento comparable a un huracán de categoría 3, unos constantes 180 a 200 kilómetros por hora. Ese es un viento que derriba casas, no uno que simplemente mece el carrito de los sándwiches de la azafata. Los límites operativos reales en los aeropuertos son mucho más modestos. Incluso en el vuelo más turbulento y nervioso, los pilotos lidian con vientos de 50 a 60 kilómetros por hora. La diferencia entre estas magnitudes es ese margen de seguridad que permite a los ingenieros dormir tranquilos. Pero, ¿qué es lo que vemos desde la ventanilla? ¿Por qué el avión se tuerce justo antes de tocar la pista, como si hubiera chocado contra un muro invisible? No es una señal de lucha, es la técnica de mayor nivel, la llamada aproximación de cangrejo, aterrizaje con deriva. El piloto gira deliberadamente el avión con la nariz contra el viento, ofreciéndole la resistencia frontal, mientras el avión sigue avanzando a lo largo de la pista. Es el análogo aéreo de caminar de lado, como un cangrejo. En los segundos finales antes del contacto, el piloto endereza la nariz con un movimiento brusco, usando el timón de dirección para alinear las ruedas perfectamente con la línea central de la pista. Ese movimiento abrupto, casi chocante, no es un error, sino una labor filigrana similar al último giro de volante de un piloto de Fórmula 1 antes de tomar una curva. Hay otro aliado oculto, la propia estructura del avión. No es monolítica. Con una ráfaga de viento repentino, el largo ala se flexiona ligeramente, actuando como un amortiguador de resorte flexible. Esta aeroelasticidad es un sistema de seguridad pasivo pero potente que absorbe y disipa esa misma energía cinética que, en la imaginación del pasajero, debería volcar el avión. Se podría pensar que el viento cruzado para un avión es como un empujón lateral para un peatón, un paso hacia un lado y problema resuelto. Pero a 250 km por hora, esa analogía se desmorona. La física aquí juega otro juego, uno más brutal, donde tres fuerzas forman una alianza clandestina contra el piloto. La primera fuerza es el viento mismo. No solo empuja, intenta girar el avión alrededor de su eje vertical, como una peonza. La segunda fuerza es la inercia. Un coloso de 70 toneladas no quiere cambiar de dirección solo porque sople el viento. Quiere seguir hacia donde fue dirigido. Y la tercera fuerza es la fricción. El tren de aterrizaje, que en ese momento aún no ha tocado la pista, está a punto de convertirse en el punto donde la teoría se encuentra con la cruda realidad. Es en este escenario donde se desarrolla el espectáculo principal, el enfrentamiento con un enemigo invisible. Los pilotos no luchan contra el viento de frente, lo engañan, o en el lenguaje de la física, crean un sistema de fuerzas opuestas que convierte el caótico derrape en un movimiento controlado y predecible. El truco más visual es el del cangrejo, o crab. El avión se acerca a la pista no recto, sino en ángulo. La nariz apunta hacia el viento, como un pájaro mirando de reojo la rama donde está a punto de posarse. Desde fuera, parece que el avión ha decidido aterrizar de lado, pero es una ilusión. El piloto gira deliberadamente el avión, usando el viento como aliado. El vector de velocidad del avión y el vector del viento se suman. Como resultado, en relación con el suelo, la máquina se mueve justo por el centro de la pista, incluso si su nariz apunta hacia los hangares. Es genial y paradójico. Para volar recto hay que volar sesgado. Pero aquí acecha la principal trampa. Tocar la pista en esta postura de cangrejo es un billete seguro al desastre. El tren de aterrizaje no está diseñado para soportar cargas laterales gigantescas. Es como tropezar a toda velocidad. Las piernas cederían. Por eso, a unas decenas de metros del suelo, el piloto ejecuta una segunda maniobra aún más sutil. Disuelve el cangrejo alineando el avión con el eje de la pista. Ahí es donde entra en juego la técnica del ala baja. Esto ya no es un ajuste grueso como en el cangrejo, sino un trabajo de joyería. El piloto inclina ligeramente el avión, bajando el ala que recibe el viento. El ala de sotavento queda ligeramente por debajo del ala de barlovento. Esto crea una fuerza contraria que impide que el viento empuje el avión hacia un lado. Simultáneamente, el piloto usa los pedales del timón para mantener la nariz perfectamente alineada. El avión se enrosca en la pista, creando la orientación perfecta para el contacto. ¿Por qué es tan efectivo este baile de inclinación y derrape? Todo está en la aerodinámica. El ala bajada tiene un mayor ángulo de ataque y genera un poco más de sustentación. Esa fuerza contrarresta el empuje del viento. El resultado es un sistema autocompensado. Cuanto más fuerte es el viento,
más inclinación y ángulo de derrape se necesitan para contrarrestarlo. Los pilotos experimentados sienten esta conexión a nivel muscular, como un motorista que siente la carretera en una curva. En casos especialmente complicados, cuando el viento no solo es fuerte sino ferozmente racheado, el guión puede volverse aún más dramático. Los pilotos pueden realizar la aproximación calculando que el primer contacto lo hará solo un tren de aterrizaje, el de sotavento. Es como cuando un motociclista apoya el pie en una curva cerrada. Permite que el avión agarre la pista, se estabilice y solo entonces baje con cuidado el otro tren. En los manuales de Boeing esto se describe con lenguaje técnico, pero entre líneas se lee un verdadero desafío. Requiere una corrección oportuna. La oportunidad aquí no son segundos, son décimas de segundo, lo que separa la maestría de la emergencia. Toda esta compleja mecánica no es solo un conjunto de técnicas, es un diálogo con la física donde el piloto, usando sus propias leyes, persuade a la naturaleza para que juegue con sus reglas. No vence al viento. Negocia con él para realizar juntos uno de los procedimientos más bellos y precisos de la aviación. El primer defensor se esconde en la propia forma del ala. Observa un avión en tierra. Sus alas no son simples palos que salen del fuselaje. Forman una sutil V con el cuerpo. Esto es el diedro, ese ángulo ingenioso que convierte un problema en una solución. Su mecánica es pura poesía de la compensación. Supongamos que una ráfaga golpea por la izquierda e intenta levantar el ala izquierda. En ese instante, el avión comienza a inclinarse hacia la derecha. Y es aquí cuando el diedro ejecuta su truco magistral. El ala derecha, que ahora está más baja, encuentra el flujo de aire con un mayor ángulo de ataque. Para el ala, es como una inyección de adrenalina. Su sustentación aumenta instantáneamente, mientras el ala izquierda, que se ha elevado, hace justo lo contrario. Su ángulo de ataque disminuye y se relaja, perdiendo fuerza sustentadora. Se genera un desequilibrio, pero no uno mortal, sino salvador. El ala baja tira hacia arriba, el ala alta no se resiste. El avión recibe un suave pero firme empujón de regreso a la horizontal. No es que el piloto haya reaccionado tan rápido. Es el piloto automático incorporado de la naturaleza. La genialidad de la ingeniería codificada en la geometría del ala. En algunos reactores, este ángulo puede alcanzar los 6 grados, como si estuvieran perpetuamente preparados para responderle a cualquier viento. Pero una sola línea de defensa es poco fiable. Mientras el ala contrarresta una amenaza, el viento puede atacar por otro flanco. Y aquí entra en escena el segundo guardián, la aleta vertical, el timón de dirección. No es solo ese gran timón en la cola que muchos imaginan. En realidad es el ancla del avión en el océano aéreo. Cuando el viento presiona de costado, no solo intenta inclinar el avión, sino también girarlo, presentarlo de lado al flujo, en la peligrosa actitud del resbalamiento. Es una postura letal. Pero la aleta vertical se resiste. Su superficie es enorme y la presión del viento sobre ella crea un poderoso momento que busca girar el morro para alinearlo con el viento. Es como en un velero. Cuanto más profunda y grande es la quilla, más difícil es volcarlo con una ola. Sin embargo, incluso las alas y aletas más perfectas no son nada sin el tercer y principal guardián, el centro de gravedad, CG. Su ubicación es el santo grial para los operarios de carga que lo verifican antes de cada vuelo, recalculando con el peso de maletas, pasajeros y combustible. Todo este coloso debe estar perfectamente balanceado alrededor de un punto sagrado. Si el centro de gravedad está bajo y centrado, el avión se convierte en un trompo torpe pero increíblemente estable. Cualquier ráfaga que intente volcarlo debe luchar no solo contra la aerodinámica, sino contra la inercia de toda esa masa que se resiste obstinadamente a voltearse. Es la ley de la física. Cuanto más bajo y céntrico es el peso, más difícil es sacar al objeto de su equilibrio. Como dijo un ingeniero, una centrada correcta es un más 15% extra de margen de seguridad contra el viento, un porcentaje detrás del cual está la tranquilidad de los pasajeros en sus asientos. Así es como trabajan en trío. El viento ataca. El diedro del ala para el primer golpe, creando una fuerza correctora.
La aleta vertical amortigua el intento de giro, manteniendo el rumbo. Y el centro de gravedad bajo le confiere a toda la estructura la estabilidad inercial de un peso pesado. No solo protegen, transforman el golpe caótico de la naturaleza en un evento predecible y manejable con el que la automatización y los pilotos pueden lidiar con un par de suaves movimientos de los mandos. El tren de aterrizaje no son solo soportes con ruedas, es un complejo sistema antivuelco, el guardaespaldas personal del avión en tierra. Su trabajo contra el viento se basa en 3 pilares: anchura, flexibilidad e inteligencia. Tome una estatuilla pesada sobre una base estrecha. Es fácil volcarla. Ahora colóquela en un pedestal ancho y macizo. Así funciona aproximadamente el tren principal. Cuanto más amplia es la base, la distancia entre ellos, mayor es el momento de estabilidad. Es una ley fundamental de la física. En gigantes como el Boeing 747, la base de los bogies del tren principal supera los 12 metros. Es el ancho de una casa pequeña. Imagine esta mansión alada desplazándose por la pista. El viento impacta de costado, pero derribar a este coloso le resulta tan difícil como tumbar un MLE de rugby compacta. La carga lateral de la ráfaga se distribuye inmediatamente sobre todas las ruedas del bogie gigante, y no sobre una sola, transformando un impacto puntual en una presión controlada que es amortiguada por la estructura. Pero la anchura por sí sola no basta. ¿Y si el viento golpea justo en el momento del contacto? Cuando la rueda ya está en la pista pero el tren aún no ha adoptado una posición estable, aquí entran en juego mecanismos especiales. Los absorbedores de energía. No son simples amortiguadores como los de un coche. Son amortiguadores de alta tecnología capaces de disipar la energía cinética no solo en el plano vertical, sino también en el horizontal. Cuando el first touch de la rueda se produce con ángulo, con deriva lateral, estos dispositivos absorben el golpe, impidiendo que la carga brusca se transmita al ala y al fuselaje. Algunos sistemas van más allá. Están equipados con mecanismos inteligentes que en milésimas de segundo giran ligeramente las ruedas, hacia el viento. Sí, es contraintuitivo, pero así es como suavizan el momento del contacto y reducen el momento de vuelco. Como señaló un ingeniero con experiencia, el tren de aterrizaje moderno está calculado para absorber no solo la carga vertical, sino un momento lateral significativo. De lo contrario, ningún aterrizaje con viento cruzado sería posible. El viento cruzado para un piloto no es una cifra abstracta en el pronóstico del tiempo. Es un empujón lateral constante que intenta girar el avión como si fuera un velero. Los pilotos no son derviches, no luchan cuerpo a cuerpo contra el viento. Su principal arma es una maniobra ingeniosa conocida como deslizamiento lateral o deriva. El avión se acerca a la pista con un ángulo, con el morro contra el viento. En los segundos finales antes del contacto, el piloto lo endereza bruscamente, cercenando literalmente la componente lateral. Es un trabajo de joyería. Pero, ¿qué pasa cuando este baile se trunca? Imagina que conduces un coche por una carretera helada y una ráfaga de viento te golpea lateralmente. Ahora añádele una velocidad de 250 km/h y varias cientos de toneladas de peso. La fuerza es descomunal. Pero rara vez es la única causa de un accidente. Siempre es una tormenta perfecta de circunstancias. Tomemos por ejemplo el caso del Bombardier CRJ-900LR en Toronto, en febrero de 2025. El avión aterrizaba en una pista nevada con viento de unos 50 km/h. No suena tan aterrador, ¿verdad? Pero la clave está en la palabra nevada. El tren de aterrizaje perdió adherencia con la superficie. El avión se convirtió en un trineo incontrolable. Al perder su base, no pudo resistir el viento. Se salió de la pista y su propia inercia completó la tarea, digamos de manera radical, volcándolo sobre su lomo. Como señaló acertadamente un experto, que un avión a reacción se vuelque es bastante raro. Es el equivalente aeronáutico de ganar la antilotería. Otro incidente ilustrativo es el del Fokker 50 en Mogadishu en 2022. El avión se volcó, pero de las 36 personas a bordo, solo 3 resultaron heridas. Este caso es un poderoso argumento a favor de la robustez de los aviones modernos. La cabina permaneció intacta, y los sistemas de seguridad pasiva hicieron su trabajo. Incluso en una situación tan extrema, el diseño funcionó como estaba planeado. También hay escenarios menos dramáticos, pero no por ello menos alarmantes, cuando el ala de un avión roza la pista. Es un espectáculo que hace que a cualquier aero trastornado se le hiele la sangre.
Pero aquí entra en juego la reserva de solidez incorporada por los ingenieros. Los extremos alares no son de cristal, son capaces de soportar cargas monstruosas. A menudo es esta robustez, junto con los trenes de aterrizaje especiales, que amortiguan la inclinación, lo que permite a la máquina mantenerse sobre sus ruedas, tras superar esa inclinación excesiva. Un mito que debe disiparse de una vez por todas. Un avión no se vuelca por una simple ráfaga de viento. Para ello se necesita toda una cadena de infortunios. Una pista resbaladiza, pérdida de tracción, una ráfaga repentina y posiblemente una falla técnica. Según las estadísticas, la probabilidad de tal concatenación de circunstancias es ínfima, fracciones de 1%. La aviación se construye sobre la paranoia, y cada una de estas historias se analiza meticulosamente para hacer los vuelos aún más seguros.